La lectura del testamento. Mis padres sonrieron cuando el abogado le entregó a Jane un cheque por 8.5 millones de dólares. Luego se volvieron hacia mí y dijeron, ve y gana lo tuyo. No lloré, no me estremecí, solo miré la mesa pulida, fingiendo que mi pulso no retumbaba en mis oídos. Entonces algo cambió. Un hombre mayor, con un traje gris, se levantó. Hay un documento más, dijo, desplegando un sobre gastado con la letra de mi abuelo. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Los dedos de mi padre temblaron. Los ojos de Jane se entrecerraron. Ese sobre lo cambió todo. Fue el comienzo de una tormenta que rasgaría cada mentira cuidadosamente construida que ellos habían edificado. Y comenzó en un lugar que no había visto en más de un año. El rancho de mi abuelo, en las afueras de Wellington, donde el viento antes sonaba a seguridad y ahora llevaba el peso de secretos. No había regresado al rancho desde la primavera antes de que mi abuelo muriera. Fue extraño cómo algo tan familiar podía sentirse tan ajeno. La grava crujió bajo mis botas mientras salía del coche y las campanillas del porche, que antes eran la banda sonora de las tardes de verano y el té de sol sobre el alféizar de la ventana, ahora sonaban huecas, ecos de algo perdido. Dudé antes de golpear la puerta. La pintura blanca de la puerta se había desconchado, igual que siempre. Los árboles de magnolia seguían inclinándose demasiado hacia el este, pero no me sentía bienvenida. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, casi esperaba silencio. En cambio, escuché. ¿Así que finalmente decidiste aparecer? La voz de mi abuela no había cambiado. Seguía siendo lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula tensa como piedra. Me quedé congelada, tratando de encontrar algo, cualquier cosa en su rostro. Calidez, alivio, confusión, pero solo había frialdad. Abuela, ¿qué está pasando?, pregunté acercándome. Me dijeron que estabas demasiado ocupada, que no querías que te molestaran, que tenías una nueva vida. Su voz vaciló, luego se endureció de nuevo. Tu abuelo te llamó Flourish todos los días en su lecho de muerte. Te pidió. Tragué. Mi garganta de repente se sintió seca. Eso no es cierto. Intenté llamarte. Vine en marzo. Jane estaba aquí. Ella dijo que no había nadie en casa. Los ojos de mi abuela se entrecerraron. Nosotros estábamos aquí. Siempre estuvimos aquí. Hubo una pausa larga y dolorosa. Luego se dio la vuelta y desapareció en la casa sin decir una palabra. La seguí dentro. El aire estaba más denso adentro, como si las paredes contuvieran la respiración. Ella regresó con un cuaderno de cuero desgastado. Este es el número que él seguía marcando, dijo entregándomelo. Reconocí su letra al instante, cuadrada y ordenada, con solo un toque de inclinación. Pero el número en la página no era el mío. Abuela, este no es mi número, ni siquiera se parece. Ella miró el cuaderno, frunciendo el ceño. Nos dijeron que lo cambiaste, que no querías ser localizada, que te avergonzabas de nosotros. No, dije retrocediendo hacia la pared para encontrar apoyo. Ellos nos mintieron. Me cortaron de ustedes a propósito. Sus manos temblaron. Se hundió lentamente en el viejo sillón floral junto a la chimenea, como si sus rodillas hubieran cedido. Me dijeron que el funeral era a mediodía, susurré. Llegué a la iglesia y estaba vacía. Ella levantó la vista, su rostro pálido. El funeral era a las 9, dijo suavemente. Nos dijeron a todos que no llegaste, que no te importaba. Mi respiración se detuvo. Nunca habría faltado al funeral de él. Nunca. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Y luego lo sentí, como una grieta en la presa. Mi pecho se apretó, mi visión se nubló. Me hundí junto a ella sujetando su mano como una niña. No lo sabía, dije. No supe que estaba enfermo hasta que fue demasiado tarde. Su voz se suavizó, su mano rozando la mía. Ahora sabemos la verdad. Eso es lo que importa. Sabemos. Nos quedamos allí durante mucho tiempo. El silencio no era incómodo. Era denso, cargado de todo lo no dicho. El viejo reloj sobre la chimenea marcaba el tiempo más fuerte de lo que recordaba. Afuera el viento se levantaba y arrastraba hojas secas por el porche como recuerdos inquietos. Finalmente la abuela se levantó.
Sus manos temblaban ligeramente, pero había un fuego en sus ojos que no había visto en años. «Los llamaré», dijo. «¿A quién?». No respondió de inmediato. Fue hacia el viejo teléfono rotativo en la pared de la cocina, el que mi abuelo se negó a reemplazar, y comenzó a marcar. Cada clic del dial se sentía deliberado, cargado, como una puntuación en una oración que había esperado demasiado tiempo para escribir. Observé sus dedos, adelgazados por la edad, pero firmes con resolución. Cuando la línea se conectó, su voz se volvió fría y cortante. «Brenda, necesito que Patrick y Jane estén aquí ahora». Un protesto ahogado llegó a través del receptor, pero ella lo interrumpió. «No, no puede esperar. Estén aquí en una hora». Colgó sin decir adiós. Luego se giró hacia mí. «El abogado está en camino también», parpadeé. «¿El abogado de abuelo?». Ella asintió. «Tu abuelo dejó algunas cosas, instrucciones, pero dejó claro que deben leerse solo con todos presentes. Así que, exactamente eso es lo que vamos a hacer». No hablé. No necesitaba hacerlo. Solo asentí. Durante la siguiente hora, me senté a la pequeña mesa de la cocina, trazando con mi dedo el borde de la madera. Esa mesa, la misma donde mi abuelo solía tomar su café por la mañana, mientras leía revistas científicas que yo le enviaba desde la universidad. El lugar donde me preguntó por primera vez sobre mi estudio de la comunicación de las abejas. El lugar donde una vez le dije que quería estudiar la memoria de las plantas. Y él no se rió. Miré alrededor de la cocina. Las mismas cortinas, el mismo zumbido del viejo refrigerador, pero el aire había cambiado. Los pasos resonaron en el porche. Sonó el timbre. La abuela me puso una mano en el hombro. «Quédate aquí. Te llamaré cuando sea el momento». Desde la cocina los escuché llegar uno por uno. La voz excesivamente dulce de mi madre. «Ay, Dios mío, aquí huele exactamente igual». El tono calmado y medido de mi padre. Pensé que ya esto se había resuelto. El suspiro despectivo de Jane. «¿En serio? ¿Esto no pudo esperar hasta después de que se procese la herencia?». Luego silencio y la voz de la abuela, más fría de lo que la había escuchado jamás. «Por favor, siéntense. El señor Harrison King está en camino. Él leerá las instrucciones finales de Malcolm». Pude imaginar sus rostros, confundidos, curiosos, un poco molestos. No sabían que yo estaba allí. No sabían lo que estaba a punto de suceder. Y yo tampoco. Pero en el fondo, esperaba que tal vez, solo tal vez, alguien dijera en voz alta lo que siempre había sabido en lo más profundo. Que lo que hicieron no era amor. Que el silencio, la exclusión y la manipulación no eran malentendidos. Eran elecciones. La puerta principal volvió a crujir. Escuché una nueva voz, firme, profesional, el abogado. «Esto no tomará mucho tiempo», dijo, «pero debe hacerse correctamente». Esa fue mi señal. La voz de la abuela llamó. «Flourish, entra ahora». Me levanté. Mi corazón latía con fuerza. Y cuando pasé por la puerta de la cocina hacia la sala, 3 cabezas se giraron hacia mí, ojos abiertos, expresiones desmoronándose al mismo tiempo. La sonrisa de mi madre se congeló. La mandíbula de mi padre se tensó. El rostro de Jane palideció. El aire crujió como estática. No solo se sorprendieron de verme. Estaban aterrados. Los 3 solo miraban. Mi madre parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Mi padre ajustó su cuello. Una manía nerviosa que no había visto en años. La boca de Jane se abrió ligeramente, pero ningún sonido salió. Parecía que alguien le había arrancado el guión de las manos a mitad de la actuación. Mantuve la espalda recta. Si esperaban que me encogiera, se llevarían una decepción. Mi abuela hizo un gesto hacia una silla vacía frente a ellos. Me senté lentamente, controlando mi respiración. El señor King, el abogado, me hizo una breve inclinación de cabeza. Cortés pero inescrutable. Luego abrió su maletín de cuero y sacó un grueso sobremanila. «Esto», comenzó, «es el testamento final de Malcolm Easton, grabado y sellado según su solicitud. Además de los documentos oficiales, ha incluido una carta manuscrita que debe ser leída en voz alta». Nadie habló. Tosió y comenzó. «A mi esposa, Edith Easton». Mi abuela ni siquiera parpadeó. «Dejo nuestro rancho familiar
la casa y los fondos suficientes para su comodidad y cuidado. Ella sabe cómo encontrar el resto. Luego pasó la página. A mi nieta, Flourish Eaststone. La tensión en la habitación aumentó. Lo sentí. Dejo el Eastern Research Annex ubicado en 317 Laurel Creek Road, Wellington, incluidos todos los equipos de laboratorio, cuentas de financiación, patentes de investigación activas y propiedad intelectual actualmente registrada bajo Eastern Innovation. Un suspiro, pero no fue mío. Los ojos de mi madre se dirigieron rápidamente hacia Jane, manteniendo las manos entrelazadas el señor. King continuó. Y finalmente, el resto de mi patrimonio, bienes financieros, acciones y fondos de jubilación, serán divididos equitativamente entre mis dos nietas, Flourish y Jane Eaststone. Ahí estaba, una bomba, silenciosa y elegante. Pero la explosión vino inmediatamente después. Jane saltó de su asiento. Su silla raspó el suelo con un chirrido. ¿Qué? Escupió. ¿Le dio el anexo? ¿Toda la instalación? Su voz se rompió, cruda. Eso es una locura. Me dijiste, señaló a nuestros padres temblando, me dijiste que todo sería mío, que si solo seguía visitándolo, si sonreía y jugaba bien, todo me pertenecería. Los labios de mi padre se apretaron, pero no respondió. Mi madre miraba al suelo como si pudiera abrirse y tragarse todo. Yo solo me quedé allí, observando, viendo cómo todo se desmoronaba. El señor King levantó una mano con calma. Hay más. El señor Eaststone también escribió una carta personal para Flourish, la cual solicitó que fuera leída en voz alta en esta habitación, frente a la familia. Jane soltó una risa amarga, pero nadie la acompañó. Mi abuela le entregó una carta doblada desde el cajón a su lado. La escribió la semana antes de morir, dijo ella. Me hizo prometerlo. El abogado desdobló la carta lentamente, con cuidado de no rasgar el papel arrugado. La letra de mi abuelo, amplia, segura, llenaba la página. A mi querida Flourish, comenzó el señor King, si esto se está leyendo, entonces ya no estoy a tu lado. Pero mi creencia en ti sigue siendo más fuerte que nunca. Las palabras me golpearon como un viento cálido a través de una ventana abierta. Siempre fuiste la callada, la observadora, la pensadora, la que preguntaba ¿por qué?, cuando otros no se preocupaban por hacerlo. Jane se dejó caer de nuevo en su silla. Los dedos de mi madre se retorcían en su regazo. Mi padre miraba por la ventana. Construiste tu propia verdad en una familia que nunca aprendió a honrar la tuya. Sentí algo cambiar dentro de mí. No fue ira, no fue venganza, solo reconocimiento. Nunca fuiste un error, fuiste el legado de lo que más me enorgullecía. Las lágrimas nublaron mi vista, pero no aparté la mirada. Quería que todos escucharan cada palabra, cada una. La voz del Señor. King se mantuvo firme, incluso cuando el peso de las palabras cambió el aire en la habitación. Vi cómo apretabas ese pequeño cuaderno cuando tenías 7 años, siguiendo cuánto tiempo tardaban las gotas de lluvia en llenar un vaso. Vi cómo se iluminaba tu rostro cuando descubrías patrones, mientras todos los demás solo veían distracciones. Mi pecho se apretó. Recordé ese cuaderno. Aún lo tengo. Vi la forma en que se apagaba tu alegría cuando tu madre te desestimaba. La manera en que tu padre cambiaba de tema cada vez que compartías algo de lo que te sentías orgullosa. Escuché a mi madre inhalar bruscamente. No la miré. Jane les era más fácil. La carta continuó. Ella brillaba en todas las formas que ellos entendían, pero tú, Flourish, brillabas de maneras que ellos no podían traducir, y en lugar de aprender tu idioma, te rechazaron. Jane se movió en su asiento, los brazos cruzados con fuerza. No la culpo por completo. Ella jugó el papel que le dieron. Pero tú escribiste tu propio papel, y eso, mi niña, requiere coraje. Una lágrima recorrió mi mejilla. No la limpié. Recuerdo el día en que ganaste tu primera feria de ciencias y me pediste que escondiera el trofeo. Dijiste, tal vez, si no lo muestro, dejarán de mirarme como si fuera hija de otra persona. Una exhalación baja y dolorosa escapó de algún lugar de la habitación. Tal vez mi padre. Te merecía celebración, Flourish, no invisibilidad.
Y aunque no puedo deshacer el daño, puedo darte algo que es completamente tuyo. Un lugar para construir libremente, sin disculpas, sin sus sombras. El señor King hizo una pausa, doblando lentamente la carta. El silencio que siguió no era vacío. Estaba cargado de recuerdos, resentimientos y algo nuevo. Claridad. Aclaré mi garganta. Recuerdo esa feria de ciencias, dije suavemente, rompiendo la tensión. Mamá no vino. Estaba en el ensayo de vestuario de Jane. Jane dio un respingo. Volví a casa después, sosteniendo ese trofeo como si fuera un pecado. Finalmente, mi padre habló. Flourish, este no es el momento para volver a hablar del pasado. No, dije, mi voz afilada. Es el único momento porque todo lo que recibí de ustedes fue, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Me volví hacia Jane. Y de ti, cada vez que trataba de sentirme orgullosa de algo, lo convertías en una amenaza. Ella soltó una risa irónica. Vamos, siempre te hiciste la víctima. Yo trabajé por lo que conseguí. Asentí. ¿Te refieres a que visitaste a abuelo cuando era conveniente? Sonreías cuando te lo decían. Decías lo que tenías que decir porque pensabas que valdría la pena. La expresión de Jane se endureció. ¿Y qué? ¿Crees que eres tan pura? Te desapareciste durante años. No, grité. Me cortaron. Tú le dijiste a abuela que no quería verla. Le diste a abuelo un número falso y te aseguraste de que nunca recibiera sus mensajes. Eso no es distancia. Eso es aislamiento. Mi madre se levantó bruscamente. Basta, Flourish. Estás retorciendo todo. Esta familia ha pasado por mucho. Esta familia, interrumpió mi abuela con firmeza, ha estado viviendo una mentira. Y dejé que sucediera por demasiado tiempo. Mi madre se volvió hacia ella, atónita. Madre, no. Vi como todos ustedes cerraron los ojos al dolor de Flourish, dijo mi abuela. Les creí cuando dijeron que ella no se preocupaba. Debería haber sabido mejor. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Mira, Flourish consiguió su educación, sus campamentos de laboratorio, sus viajes. Eso no fue gratis. No, dije. No lo fue. Pero ustedes no pagaron por nada de eso. Abuelo lo hizo. Cada centavo, las becas que consiguió para mí, los vuelos, las revistas. Ni siquiera sabían a dónde iba la mitad del tiempo. Mi voz se quebró. Me hicieron sentir como una carga. Él me hizo sentir vista. Jane se levantó. Esto es ridículo. Me dijeron que todo sería mío. Yo fui la que me quedé. Yo fui la buena hija. No, dije con calma. Tú fuiste la actriz, la elegida. Yo fui la oculta. Pero abuelo no me olvidó. Y ahora ya no tienes derecho a borrarme más. El rostro de Jane se torció. ¿Por qué deberías conseguir algo? ¿Solo porque eres una triste pequeña genio con bata de laboratorio? Sonreí ligeramente. No, obtengo algo porque me gané su amor, honestamente. Y eso es lo que nunca entendiste. El amor no es una actuación. Entonces, mi abuela se levantó. Caminó hacia el centro de la habitación, lenta pero imperturbable. Lamento que Malcolm te haya dejado algo, dijo mirando directamente a Jane. Tal vez jugaste el papel, pero nunca fue amor. Fue una transacción, y me avergüenza no haberlo visto antes. Se giró hacia todos ellos. Váyanse. No estás, dijo mi madre, sorprendida. Bienvenida aquí. Mi madre jadeó. Fuera, dijo mi abuela de nuevo. Al principio no se movieron. Luego Jane tomó su bolso y salió dando un portazo, los tacones golpeando la madera como disparos. Mis padres la siguieron, atónitos y murmurando sobre desafíos legales. Y por primera vez en mi vida, no podían llevarse nada consigo. La puerta se cerró con un suave clic detrás de ellos. No fue un portazo, solo una sensación de final. Me quedé allí por un momento, clavada en el lugar, sin saber qué sentir. La habitación estaba tranquila ahora, no tensa, no explosiva, solo libre. Mi abuela pasó junto a mí y se sentó lentamente en el sofá. Sus manos, que temblaban momentos antes, ahora descansaban tranquilas sobre su regazo. Volverán, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Siempre lo hacen. Tal vez, respondió ella. Pero esta vez no tenemos que dejarlos entrar.
Me costó un poco entenderlo. Durante tanto tiempo, había operado bajo un contrato tácito. Si me demostraba lo suficiente, si lograba lo suficiente, si permanecía útil, tal vez me verían. Tal vez me llamarían hija, hermana, familia sin titubear. Pero al estar en esa habitación, con el eco de las palabras de mi abuelo aún flotando en el aire, me di cuenta de algo dolorosamente simple. Estaba tratando de ganar el amor de personas que nunca tuvieron nada que dar. Y abuelo, él lo había visto mucho antes que yo. Creo que necesito aire, dije. Mi abuela asintió y salí al porche trasero. Las tablas crujían bajo mis pies. Un sonido que alguna vez significó hogar. Ahora significaba cambio. Los árboles de magnolia aún florecían en la esquina. Más allá de la cerca, el mismo campo de tierra roja donde abuelo me dejó construir mi primer kit de invernadero. Se había colapsado después de 2 semanas, pero él lo llamó un desastre perfecto. Y nos reímos de ello durante años. Pensé en esa niña, de 10 años, con las rodillas sucias, los ojos brillantes, y me pregunté cuánto tiempo había estado enterrada bajo expectativas que no eran suyas. Cuando regresé adentro, mi abuela había colocado una tetera sobre la estufa. Ahora se movía lentamente, pero sus acciones eran deliberadas. «Sabes», dijo, «Malcolm comenzó a planear ese anexo de investigación hace 5 años, antes de siquiera enfermarse». La miré, sorprendida. Me dijo que quería que tuvieras un espacio que no requiriera permiso para ser tú misma. Sentí las lágrimas antes de que llegaran. Tranquilas, limpias, sin temblores, solo liberación. Esa noche me quedé en mi antigua habitación por primera vez en años. El papel tapiz estaba descolorido, el colchón demasiado blando, pero el techo aún tenía esas estrellas brillantes en la oscuridad que abuelo me ayudó a pegar cuando tenía 9 años. Yo le había pedido que las organizara en constelaciones científicamente precisas. Ni siquiera lo cuestionó. Mientras yacía allí, me di cuenta de algo más. La casa ya no se sentía embrujada, se sentía recuperada. A la mañana siguiente preparé café para las 2 y lo llevé a la mesa de la cocina. La misma que solía evitar cuando mis padres visitaban. Mi abuela dobló el periódico y me dio una sonrisa cansada pero cálida. ¿Y ahora qué?, preguntó. Creo que voy a verlo, dije. El anexo, el laboratorio. Ella asintió. A él le gustaría eso. Miré por la ventana. La luz del sol se rompía suavemente entre las ramas de la magnolia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que correr, demostrar o explicar. No me sentí invisible. Y eso, más que el dinero, más que cualquier herencia, fue el primer verdadero regalo que recibí de esta familia. La única persona que creyó en mí dejó algo más grande que un legado. Me dejó el permiso para comenzar de nuevo. La primera vez que vi el anexo no parecía un laboratorio. Parecía un granero convertido, y eso era exactamente lo que era. Situado al final de un polvoriento camino en Laurel Creek, el edificio tenía vigas anchas. Un techo de chapa y un par de puertas dobles que parecían pertenecientes a un establo, no a una instalación de investigación. Pero por dentro había magia. El espacio había sido completamente renovado. Paneles de vidrio cubrían la pared este, dejando entrar toda la luz de la mañana. Las mesas estaban ordenadas con equipos de laboratorio intactos, microscopios, centrífugas, tabletas de datos y una impresora 3D aún envuelta en plástico. Las estanterías tenían cajas sin abrir con mi nombre. En el centro de la habitación había una mesa de trabajo. Encima de ella, mi cuaderno de la infancia, el que pensé que había perdido en la universidad, el que tenía páginas rasgadas, escritura desordenada y pequeños diagramas de sistemas de comunicación de abejas melíferas. Mis rodillas casi cedieron. Abuelo no solo me construyó un laboratorio, me construyó un hogar para mi mente. Durante las siguientes semanas, me mudé al anexo a tiempo completo. Recluté a 2 estudiantes de posgrado, Terra y Mika, amigos de mi programa universitario, que compartían la misma terquedad de esperanza de que la ciencia aún podía ser humana. Comenzamos con poco: una subvención local para investigar microirrigación, luego una asociación con una cooperativa agrícola regional para probar rotaciones sostenibles de cultivos. Cometimos errores,
quemamos equipos, lloramos por propuestas de subvenciones rechazadas y modelos de datos rotos. Y sin embargo, seguimos apareciendo todos los días. Desbloqueé las puertas de un lugar que no me pedía que me explicara. Un lugar donde las ideas no eran ridiculizadas, solo probadas. Un lugar donde ser demasiado intensa, demasiado callada o demasiado inteligente no era algo de lo que pedir disculpas. Una tarde, después de un rechazo particularmente brutal de financiación, me encontré sola en el anexo. Los demás se habían ido a casa. Las luces estaban apagadas y yo estaba sentada en el suelo cerca del armario de almacenamiento, rodeada de impresiones y tazas de café vacías. Saqué de mi bolso la carta de abuelo, la que le pedí al señor King que me dejara conservar. La desdoblé, encontré la línea que ya había leído cientos de veces y la susurré en la habitación. Escribiste tu propio papel. No era solo un aliento, era una instrucción. Esa noche escribí una nueva propuesta, no para otro sistema de riego, sino para un programa de ciencias para jóvenes basado en escuelas rurales. Un programa para los niños como yo solía ser, callados, curiosos, pasados por alto. Lo llamamos la Iniciativa de los Pequeños Científicos. En nuestro primer año trabajamos con solo 12 estudiantes. Venían de pueblos donde las escuelas aún usaban libros de texto obsoletos y nunca nadie había llevado un microscopio a clase. Les dimos a cada niño un cuaderno de cuero, una réplica del mío, con las palabras de abuelo estampadas en la primera página. Escribe lo que no entienden. Un día el mundo lo hará. Ese otoño, una tímida niña llamada Amber, de apenas 13 años, con el cabello siempre en su rostro, me mostró páginas de observaciones de comportamiento que había hecho por su cuenta. Sus cálculos eran torpes, su gramática salvaje, pero su mente era brillante. Cuando le dije eso, me miró como si le hubiera entregado un planeta. ¿De verdad lo leíste?, susurró. Sonreí. Claro que lo leí, y en ese momento lo entendí. Esto no se trataba de reemplazar lo que perdí. Se trataba de plantar algo nuevo en mejor tierra y dejarlo crecer sin miedo. El correo llegó 3 años después de la lectura del testamento. Era de un abogado, no del señor Kean, sino de alguien que representaba a Jane Easton. El asunto era corto. Solicitud de visita. Anexo de innovación de Flourish Easton. Al principio, me preparé para problemas legales. Supuse que era otro intento de desafiar el testamento, reabrir una cláusula o revivir alguna versión del pasado que ya habíamos enterrado. Pero cuando Jane llegó, apenas la reconocí. Se había ido el tacón de diseñador y el cabello perfectamente peinado. Sin maquillaje, con un abrigo azul marino demasiado grande para sus hombros. Caminó lentamente por el vestíbulo principal, como si no quisiera ocupar espacio. Me quedé junto al retrato de abuelo, sobre el escritorio de recepción. Ella se detuvo al verlo. Él siempre supo quién eras, dijo en voz baja. Incluso cuando yo no lo sabía, especialmente cuando yo no lo sabía. Por un segundo no supe cómo responder, así que asentí. Me gustaría verlo, dijo. El laboratorio, el trabajo, lo que has hecho con él. Pude haber dicho que no, pero no lo hice. Le di un recorrido. Caminó a mi lado por los complejos de invernaderos, las salas de desarrollo de cultivos, la pared de exhibición de los estudiantes con fotos de nuestra iniciativa de los pequeños científicos. No habló mucho, solo hizo preguntas simples y honestas. ¿Cómo financian todo esto? ¿Para qué sirve este dispositivo? ¿Los niños pueden publicar sus resultados? Cuando llegamos al jardín comunitario, un espacio donde las familias locales cultivan alimentos usando nuestros métodos, ella dejó de caminar. Había niños cosechando lechuga. Una madre y su hijo reían cerca de los contenedores de compostaje. Un padre estaba probando la humedad del suelo con uno de nuestros kits de campo. Jane se giró hacia mí. Su voz tembló. No espero que me perdones. Me quedé en silencio. Solo quería ver lo que él construyó para ti y lo que tú has construido con ello. No lloró, pero sus manos no dejaban de moverse, tirando de sus mangas, dibujando círculos invisibles sobre la barandilla. La dejé quedarse todo el tiempo que quisiera, sin sermones, sin represalias, solo la verdad. No hablamos mucho, pero ahora, 2 veces al año,
Jane se ofrece como voluntaria para el campamento de ciencia para jóvenes. Ayuda a los estudiantes con habilidades de presentación, cómo explicar datos complicados en inglés sencillo, cómo pararse con confianza. A los niños les encanta. Algunos incluso la llaman entrenadora Jay. Al final de su primer verano como voluntaria, me entregó una carpeta. Escribí una guía de comunicación para los niños tímidos, dijo casi avergonzada. Pensé que podría ayudar. La abrí más tarde esa noche. No era perfecta, pero era reflexiva, suave, real. Y por primera vez en mi vida, vi una versión de mi hermana que no me asustaba. Ella nunca se disculpó con palabras, no directamente, pero se presenta. Eso es más de lo que nunca esperé. Y tal vez, solo tal vez, es suficiente. No somos hermanas de la forma en que lo entiende la gente. Pero en este pequeño rincón de un mundo que abuelo soñó, hemos dejado de pretender. Y de alguna manera, eso es el comienzo de algo verdadero. Han pasado 6 años desde la lectura del testamento. 6 años desde que la puerta principal se cerró detrás de mis padres y Jane. Sus pasos resonaban por el porche como el final de una actuación por la que nadie aplaudió. No he hablado con mis padres desde entonces. A veces sus nombres aparecen en correos electrónicos que no abro, en comunicados de prensa de organizaciones benéficas o en artículos financieros de Florida, donde se jubilaban temprano. No los odio, pero tampoco los extraño. Lo que sí pienso es en el trabajo. El anexo ha crecido en algo que está más allá de mi imaginación. Lo que comenzó como un granero convertido ahora es un campus de investigación completo. 4 laboratorios, 3 invernaderos y más de 60 acres de campos de prueba. Hemos desarrollado variedades de semillas resistentes a la sequía que ahora alimentan a miles en el sur, donde los cultivos tradicionales fallan. Nos hemos asociado con universidades de Kenia a Brasil para compartir hallazgos en agricultura regenerativa. Y el mes pasado me paré en un escenario en San Francisco aceptando una beca nacional para la innovación climática. Las luces estaban brillantes, pero no me inmuté. Llevaba un traje azul marino y el reloj de bolsillo de abuelo guardado dentro del bolsillo del pecho. El que mi abuela me dio el año pasado, con sus iniciales apenas desvanecidas. Dentro de la tapa, una pequeña foto de mí a los 10 años, parada orgullosa junto a mi exhibición de comunicación de abejas melíferas, sonriendo de oreja a oreja. Él lo llevaba con él todos los días, dijo mi abuela. Ahora está en mi escritorio del anexo, justo donde la luz de la mañana lo golpea y proyecta pequeños círculos de luz sobre mis notas de investigación. Algunos días hablo con él, no con palabras, solo en el silencio.